noches, y hoy sí que es completamente directo, es decir, que es un placer reencontrarnos con todos ustedes después de este periodo estival. Vuelve Ecos, como hemos venido anunciando a lo largo de estos últimos días, con un cambio de día, como observarán, es martes en torno a las 10 de la noche. Lo que no cambiamos es en la idea inicial de un debate social en Extremadura, en Canal Extremadura, donde la participación de ustedes sea imprescindible porque al fin y al cabo es la voz del ciudadano y la ciudadana extremeña la que tiene lugar en este plató. Así que de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos, por el apoyo durante todo el verano para que estuviésemos con todos ustedes y por las sugerencias tanto en temas como su propia participación, que ese es un auténtico deseo y un placer. Ayer comenzó el curso escolar y hasta el viernes hasta un total de 18.000 estudiantes, alumnos, ocuparán las aulas extremeñas. Una década desde que Extremadura asumiera las competencias en materia de educación, en materia educativa, para desembocar antes de que termine esta legislatura, según anunció el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, la Ley Extremeña de Educación, la Ley de Educación Extremeña, LEX, que será la primera vez que Extremadura cuente con esa ley propia. Pero siempre al empezar el curso, como empezamos este curso escolar con este curso de Ecos, también surgen prácticamente, yo diría, serán nuestros invitados esta noche quien lo aclaren, las mismas situaciones: disciplina, abandono escolar, el papel del profesor, la autoridad del profesor y una serie de conceptos que seguro esta noche nos van a venir bien a todos, a cualquier representante de la comunidad escolar. Pero antes de eso sepamos, con una ligera visión, cuál es la mayor urgencia, qué urge en este caso ahora en el inicio del curso escolar. Arranca el curso escolar con la primera ley de educación de Extremadura abierta al debate. Tras una década de ejercicio de las competencias en esta materia, en 2008 aparece el documento de propuestas para la Ley de Educación de Extremadura. El futuro de la educación extremeña pasa por un consenso que ofrezca respuestas para todos. En España, el sistema educativo espera algunas modificaciones que se enmarcarán en el Plan Nacional de Acción Educativa 2010-2011. El último informe de la OCDE muestra cómo el sistema educativo ha mejorado, pero no lo suficiente. España es el segundo país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Más del 80% de los alumnos entre 15 y 19 años siguen estudios postobligatorios, aunque solo el 22% los completan. Abandono escolar, disciplina, autoridad del profesor, educación en valores, familia. Nos preguntamos cuál es la mayor urgencia educativa. Una rectificación en cifras, se nota que venimos después de un verano, ¿no? Son 180.000 alumnos, dije 18.000 por una cuestión de escala, 180.000 alumnos. Paqui Calle es profesora de enseñanza secundaria, concretamente en un centro público como es el Instituto Santa Eulalia de Mérida. Y retomamos ahí, Paqui, precisamente, ¿cuál es la urgencia educativa en este curso que acaba de empezar? Pues una de las urgencias fundamentales, o que yo considero fundamental, se apunta en el vídeo. El abandono escolar de nuestros jóvenes, alarmante. En Extremadura ronda el 35% de alumnos que no acaban la educación obligatoria. Es un dato tremendamente preocupante y al que debemos encontrar una solución. Tenemos ya una pieza que es el abandono escolar. Francisco López es director de un centro de enseñanza concertada, concretamente Virgen de Guadalupe de Badajoz, y además preside la Asociación de Escuelas Católicas de Extremadura. La misma cuestión, Francisco. Pues yo asociaría a lo que ha dicho Paqui, al abandono escolar también el fracaso escolar, porque pienso que detrás de un fracaso escolar hay también un fracaso familiar. Creo que los fracasos escolares suponen fracasos familiares, bien sean por desestructuración familiar, exclusión familiar, bien sea cultural o social. Están muy asociadas una cosa con otra y todo fracaso escolar indudablemente va a redundar en un abandono escolar. Pero también tengo otras prioridades desde el punto de vista de lo que represento. Es prioritario también para mí, para lo que represento, que esta nueva ley que se va a implantar en Extremadura
pues de verdad atienda a los dos derechos fundamentales que yo creo que tiene que tener toda ley de educación, como es el derecho a la educación para todos y el derecho de los padres a la elección de los centros según sus convicciones. Más posibilidades para ahondar en el debate y también el límite entre abandono y fracaso escolar, que convendría matizarlo. María Isabel tiene una triple función en este plató. Es madre, madre de alumna, trabaja en la enseñanza pública, concretamente en educación especial, que aunque no profundicemos solo en ello, es una materia más dentro de la educación, pero además su hija está en un colegio concertado, de educación concertada. María Isabel, buenas noches. La misma cuestión, a estas tres cuestiones, ¿cuál más apunta como urgencia? Buenas noches, Nieves. Mira, yo estoy con todo lo que han dicho mis compañeros, pero creo que la clave está en la implicación, en una mayor implicación por parte de todos los sectores de la comunidad educativa. Creo que ayudaría al fracaso, al abandono y a todos los demás problemas que conlleva y todo lo que estamos teniendo alrededor. Y algo que creo que es necesario es que se apruebe la ley de educación. Creo que es necesaria, pero no quiero y no me gustaría, a mí como madre, que se aprobara y que se utilizara como palanca política. A mí esas cosas no me interesan que el fin sea el niño, mi hijo, mi hija, y que no hagamos las cosas detrás de la mesa de un despacho, sino que contemos con el profesorado y con los padres, que somos los realmente implicados en la educación de nuestros hijos. Es nuestro cuarto invitado, es autor de un ensayo como La teoría crítica de la educación, es Andrés Ángel Sáez del Castillo y es profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura, con lo cual forma a futuros docentes. Profesor, ¿cuál es el arranque de este curso? La urgencia, la prioridad, además de la que han expuesto sus compañeros de debate. Coincido con que el fracaso escolar es el principal problema que tiene nuestra región y en general la educación. Y además añado que hay soluciones teóricas y prácticas para resolverlo. Es decir, y no es tanto desde el punto de vista inversión, que también, sino tener otra mentalidad. Y por lo tanto soy optimista, hay soluciones. Y yo creo que la solución es por potenciar la escuela pública. Cuando digo escuela pública no digo escuela estatal, digo escuela pública en la que todos los sectores estemos representados. Con lo cual la observación que dice Paco está salvada, es decir, cada individuo, cada comunidad, cada grupo puede perfectamente influir en ese sector que tiene intervención en la escuela pública. Por lo tanto, potenciaría la escuela pública como garantía de arreglar el problema escolar, pero así, a todas luces, en nuestra región. Francisco, ¿qué cabida tendría ahí la concertada? Claro. Pues es lo que iba a preguntarle ahora. O sea, dentro del concepto de escuela pública, supongo, yo soy una escuela concertada, es decir, me manejo y los medios que tengo son públicos. No sé si entro dentro de este concepto que tú hablas. No, como escuela pública. No entras, claramente no entras. Es decir, escuela pública quiere decir que tanto alumnos como padres, como profesores, como entorno, determinan cuál es la originalidad o lo específico de esa escuela o de ese instituto. No por el mero hecho de ser propietario y no menos legitimado por una especie de, no sé, tradición legal del concordato, que es el único fundamento legal que mantiene a partir de la justificación de que exista la concertada, cuando la transición, pues el propio partido, en aquel momento el PSOE... Perdona Andrés, te recuerdo que el concierto que dije hoy día en la enseñanza en España fue hecho por Felipe González. Sí, claro, pero legitimado en un proceso anterior, y que además... Está claro. Sí, cuando quieran, por favor. Sí, perdón. Yo soy madre, entonces aquí creo que estáis empezando a hacer una diferenciación clara entre pública y concertada, es lo que yo estoy queriendo entender. Es clara. Bueno, pues yo no sé, a ver, hay niños de pública, hay niños de concertada, hay alumnos de primera, de segunda, hay alumnos, hay niños, hay alumnos. Entonces, obviamente, cada centro tiene el poder de organizar
su propia manera de actuar, ¿no? Estamos hablando tanto de un público como de un concertado, Sí, correcto, me da correcto. exactamente igual. Entonces, realmente, ¿la solución dónde está? Porque un colegio concertado se organiza exactamente igual que un público, o incluso menos, con menos recursos que uno público siempre. Bueno, con menos recursos sí. Sí. No, vaya hombre. No. Mucho menos. Pero un momento, la otra, hay cifras. perdón, Francisco, Ángel, Andrés, Paqui, que intervenga, por favor, pero sí continúen en esa línea porque hay que aclarar esos conceptos. Sí, María Isabel. yo quisiera matizar Sí. unas cosas. La educación o la escuela concertada es una escuela privada con dinero público y pagada con dinero público, con dinero de todos los contribuyentes. Sí. Yo no me gustaría que habláramos de alumnado de primera o alumnado de segunda, Para porque nada. obviamente no es el caso y imagino que no estamos por ello. La escuela pública... Pero, Paqui, está- la realidad es que Disculpe. sí que se habla, desde la Junta se habla de alumnos de pública y alumnos de concertada. Sí, Montones de leyes, montones de distribuciones de fondos y de recursos se desvían a la escuela pública y se excluyen a los alumnos de la enseñanza concertada. Les pido un favor, Disculpe. termine Paqui y Sí. terminemos esta ronda porque Sí. tenemos varios temas Sí. y no me gustaría solo centrarlo en la pública y privadas. La escuela pública está subvencionada con el dinero de todos los contribuyentes, al igual que la concertada. En efecto, existen unas leyes, unos acuerdos de tiempos atrás. Tampoco vamos a entrar en estos temas porque imagino que no es el debate. La escuela concertada está subvencionada con dinero público y la escuela Subvencionada no, concertada. Concertada, vale. Que es una subvención, una cosa y el concierto... Vale, pues está concertada con dinero público, en definitiva lo estamos pagando todos los contribuyentes, igual que la pública, Eso y es. presenta una serie de características y uno de los temas más difíciles de solventar, sobre todo por los problemas de disciplina que acarrea, es la presencia de nuestros niños y niñas inmigrantes, etcétera. Es un tema muy recurrente en todo el discurso de la educación, que tiene ventajas comparativas claras, la concertada con respecto a la pública. Eso es un tema no resuelto o que lo hemos resuelto a media. Escuela concertada, me gustaría que escuela matizaran más pública. eso, la ventaja. Ahora esa ventaja. mismo la Junta, la Consejería, este verano ha aprobado una subvención cuantiosa para el programa Escuela 2.0, llega a la escuela concertada. Pero con Quiero unas decir, condiciones, no- con unas 1.500 condiciones que no la tiene la pública. Pero vamos a ver, 1.500 vamos a ver, ordenadores vamos a ver. y 18.000 pero además ordenadores con unas en la condiciones, ¿eh? Pero- Yo tengo que hacer una inversión en instalaciones en las aulas para poder adquirir el programa este, que me compensa más hacer las instalaciones, si quiero hacerlas por mi cuenta y rellenar yo, que adscribirme al programa ese, que de hecho es lo que estamos haciendo en algunos centros concertados. Se ha dicho, perdonen que avance un poquitín más, porque creo que hay muchos asuntos más que abordar, independientemente de que creo que esta primera parte era necesaria al estar ustedes representados aquí. Pero sí se ha adelantado ya algo como el papel de docente. No solo en clase, tienen que motivar al alumno, estar pendiente de sus necesidades, diagnosticar incluso algún tipo de problema. ¿Se le pide demasiado al docente de hoy? Se lo digo a usted en primer lugar, para todos. No. ¿Qué le pedimos? ¿Qué función No. debería asumir? ¿Y por qué está tan desprestigiado muchas veces en una sociedad donde incluso los padres, algunas veces, están por encima de la propia autoridad del docente? No, yo Corríjanme si es así, yo se lo expongo como yo pregunta. no soy recibida. yo no hago esa interpretación. Vamos a ver, esto es un poco largo. El profesor ha perdido el papel físico, no tenemos, escribimos en pantallas y cada vez más, y ha perdido el rol social que tenía de transmisión de conocimientos. Es decir, hoy el alumno lo sabe todo, le suena todo mejor, le suena todo, y hay una gran competitividad entre todos los medios y el profesor. Todo Internet nos ofrece cuantiosos materiales prácticamente inmejorables en muchos casos, con lo cual el profesor ya no es el que descubre lección 17, un tema nuevo. ¿Qué va? Ese tema nuevo ya no existe. Ya no existe esa posibilidad de imponer esa novedad, con lo cual conseguir que el alumno esté más o menos atento con él, ¿no? Eso ya lo ha perdido. Tiene otro papel distinto y además
en este momento las instituciones, todas, la Iglesia, la escuela, la familia, todas, desde la modernidad, ha perdido el papel de la imposición que tenía la propia autoridad, venía por el mero hecho de ser maestro. Hoy ya no vale eso, porque lo importante es el sujeto. Tú serás importante, en mi caso, por poner un caso, será importante el profesor si el profesor Fernando Andrés Ángel es importante. Les pido por favor intervención directamente como docentes. No, habla tú, Maribel. No se olviden de la autoridad Yo quería pública. Si se preguntarte, Andrés, eres profesor de la universidad. Sí. ¿Has dado clases a niños he tenido pequeños? La suerte, he tenido la suerte de dar clase a niños pequeños, de infantil, he tenido de primaria. Suerte. He sido director de instituto de formación profesional. Y entonces, sí. ¿Y piensas realmente que el profesor ha perdido el rol en todos y cada uno de las etapas? Hay que ganarlo. No es que lo haya perdido. Lo perdió la institución, la poder de imposición. Hoy hay que ser, pero para ser médico igual. Hoy discutimos el tratamiento al médico porque yo puedo descubrir en internet que la medicación que me da no es la correcta o tiene repercusiones negativas que yo las quiero evitar. Y le puedo discutir porque tengo información. Sí, me gustaría... Paqui, no se me deje atrás. Lo ha perdido. Entre las causas de esa pérdida, que quizá yo en parte, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque es verdad, es una evidencia, es una realidad, pero en parte yo me gustaría preguntarte, ¿no tiene que ver mucho pues la formación que, pues, la misma ley que va a salir ahora de Extremadura, dedica recursos, medios e incentiva lo que es la formación permanente y constante del profesorado? Pregunto. Claro que puede intervenir y claro que hay que formarse, pero claro que hay que cambiar la mentalidad, pero pensar que porque le introduzcamos una nueva idea al profesor va a practicar de forma distinta es una ilusión. No una nueva idea, o sea, no vale. Darle los recursos y los medios necesarios para desarrollar sus propias ideas, porque yo creo que los hay, o sea, que ahora mismo hay gente con unas inquietudes y con una creatividad tremenda. Sí, Paqui, por favor, María Isabel. La imagen del profesor o el rol del profesor ha cambiado porque ha cambiado la sociedad, evidentemente. Mientras que antes ibas con el material, tú te lo preparabas, dabas las clases, ahora el material lo tienes metido en un ordenador y es evidente. Pero hay algo que olvidamos. Al alumnado hay que prepararle, hay que formarle, hay que enseñarle para saber de toda la cantidad inmensa de información que hay en un ordenador, cuál es la buena. Nosotros en los centros de secundaria estamos acostumbrados a los trabajos del alumnado, que es cortar y pegar. No saben buscar información, no saben interpretar la información, no saben discriminar cuál es la correcta o cuál es la mejor, cuál es la más fundamentada. El problema es que el profesor tiene ya que quitarse de la cabeza que tiene que mandar trabajos de ese tipo que el alumno pueda resolverlo pegando y cortando. Si lo has hecho así y el alumno lo resuelve así, está mal hecha la pregunta, porque existe el espacio internet, existe y no lo vamos a poder quitar. Por lo tanto, si yo mando una cosa que se puede resolver cortando y pegando, evítela, no sirve, no lo hagas. No sirve, por ahí no va. Pero la investigación en la práctica habitual pues, de educación cercano, tiene que ser fundamental para formarse. Construye con él. El muchacho tiene muchísimas inquietudes. El muchacho está dispuesto a aprender. Todos estamos dispuestos a aprender. Pero María Isabel. Construye con él. Genial. Eso es lo que cualquier docente... Si es genial, eso es lo mejor. Ya está. Tenemos 25 alumnos por clase. No hay problema. Se está subiendo la ratio a 30 alumnos por clase. Dentro de las clases hay alumnos con discapacidad intelectual. Hay alumnos de minorías étnicas o de inmigrantes. Hay muchísima diversidad. Muchísima diversidad. Pues y luego tenemos un ordenador por aula. Un ordenador por aula que normalmente está estropeado y que mandan a uno de los docentes, a uno de nosotros, a que arregle los ordenadores. Tú eres el coordinador de nuevas tecnologías. Ahora te vas en tu tiempo libre a formarte, si quieres formarte. Y luego, en tiempo libre de los compañeros, dedícale un ratito para ver cómo se hace con la pizarra digital tal y cual, que hay una en la biblioteca.
Permítanme que antes de pasar a los ciudadanos y ciudadanas extremeñas que nos dan su opinión sobre fallos y aciertos del sistema educativo, les diga directamente algo que quiero retomar de antes. ¿Sería necesario aquí también en Extremadura la figura de autoridad pública para el profesor? Ni hablar. Yo creo que no. Ni hablar. No soy partidario. Yo creo que tampoco. Sería tan ridículo como claro. que los mecánicos dijeran que por ley ya los coches no vengan ¿No con ven ABS, entonces un problema de respeto? sino que vengan con freno disco. Para esto los padres, ¿no? Los padres. Estupendo en esa implicación que comentaban antes, Realmente Francisco. lo que yo pienso que, o sea, por supuesto, en la educación el centro es el alumno. Yo creo que la ley de educación extremeña, uno de los aciertos importantes que tiene es ese. Pero el profesor, la autoridad del profesor, le tiene que venir dada al alumno. La autoridad que es por fuerza y por... Yo creo que eso no es autoridad. Eso La es aclaración en la autoritarismo comunidad educativa innovador. extremeña. Veamos qué dicen de fallos y aciertos, que seguro que nuestros invitados analizan alguno de esos fallos y aciertos en la educación. Cada día la educación pues va mejorando con la cosa de los idiomas, con la cosa de los ordenadores, con la cosa de la formación de los profesores. Para pasar de un curso a otro se lo aprenden pum, 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 pero al año siguiente, al curso siguiente no tienen ni idea. La educación de los profesores lo veo bien, lo único que los niños tienen muy poco respeto hacia ellos. Los profesores no le pueden reñir, no le pueden hacer nada, porque luego es que los padres se están encima, ¿comprende? Y eso es una cosa que antes, en los tiempos míos ni en los tiempos de mis hijas existía eso. Por ejemplo, le podían dar más facilidad al idioma del portugués en lugar de francés, que prácticamente pues aquí no se va a utilizar. Pues principales aciertos, la introducción de nuevas tecnologías como la informática, ordenadores. Los libros desde luego deberían de ser más baratos, porque el que tenga 3 o 4 hijos, eso es una barbaridad. Yo de fallo encuentro que han eliminado la convocatoria de septiembre, que quita una segunda oportunidad a muchos alumnos de poder avanzar. Yo, por ejemplo, he venido de Madrid hace 2 años a vivir a Extremadura y en Madrid no existe un ordenador en clase, mi hijo tenía que tener su propio ordenador en casa, el contacto con los profesores por su correo electrónico también lo veo genial. Una primera valoración, Paqui, de lo recogido, que seguro que a más de un docente o administración incluso le puede venir bien tomar nota de lo que se piensa en la calle. Pues la aportación de la señora de Madrid. La última, sí. Sí, la última, la introducción de nuevas tecnologías con el contacto a través de la red con los padres, a mí me parece un acierto. Hay algo que no ha dicho, y es que en Extremadura por primera vez se implantó en los centros de secundaria, no sé si en los de primaria está, creo que no, la figura del educador social, que además la exportamos a otras comunidades autónomas. El ser pioneros, eso ha sido fantástico. De hecho, todos creo que nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no? Pero está bien si yo vuelvo otra vez a lo mismo, a la pública, porque en la concertada yo no me puedo con mi hijo, bueno, con la maestra de mi hijo yo no puedo tener ningún contacto diario, si es posible, no puedo. Se tiene que crear desde el centro una página web o un blog para que los padres podamos acceder a comunicarnos con los tutores de nuestros hijos. Entonces, ahí también hay errores. O sea, yo creo que hay errores en la educación que son antes prioritarios que tanto ordenador, que tanto portátil, porque a mí me encantaría tener tutorías con la madre con la profesora de mi hija, pues una vez al mes, pero es verdad que la profesora de mi hija tiene 25 alumnos y no tiene tiempo para atender a tantos padres a la vez. Se ahorrarían tiempo. Sí, alguna apreciación que quiero no olvidar el abandono aquí y ustedes también intervengan luego cuando quieran. En la pública tenemos una hora de tutoría de padres exactamente igual, imagino que en la concertada, y tenemos 30 niños o 25 o 20, dependiendo que trabajes en un centro rural o en una ciudad más grande. Yo he sido tutora toda mi vida académica, excepto este año, y yo siempre hablo con los padres. Quiero decir, también debes saber que si solamente tienes una hora de tutoría, pero tienes horas libres o huecos, puedes llamar a los padres y hablar con ellos. Y eso lo hacemos en los centros secundarios. Yo en el vídeo que nos has puesto ahí presentado, bueno, me parece bien, pero claro, también un vídeo es... Escoges las respuestas que tú quieres. Sé lo que quiere decir, entonces, las que mejor se manifiesten para ellos. Claro. Y entonces yo sí vería prioritario aquí lo que hablábamos al principio, del abandono.
¿Y el abandono tiene soluciones? Decía Andrés Ángel, pues claro que tiene soluciones. Por ejemplo, ahora mismo, yo, en mi centro, un centro concertado, no hay ningún centro concertado que tenga PCPI de 2 años. El mío sería una necesidad tremenda por el índice de abandono que tenemos de chicos en el segundo ciclo de la ESO. Sí, conozcamos, perdón Francisco, como quiero introducirlo, conozcamos algunos datos como los que se refieren al abandono escolar, que Extremadura presentaba en 2008 una tasa del 33,6% de abandono escolar, mientras que la media nacional estaba en el 31,9%. Aunque superemos la media, el abandono escolar prematuro ha descendido en 8 puntos desde el año 2000, pasando de un 41% a un 33,6%, según los últimos datos de la Consejería de Educación. ¿Cómo se lucha frente a este abandono? Ya se los pongo, y en el límite también que hablamos del fracaso, si no les importa. La ley tiene sus vías. El itinerario que hay en secundaria de formación profesional, a partir de tercero excepcionalmente y en cuarto con los PCPI, pues yo creo que es un medio bastante bueno para paliar algunos abandonos, no todo, porque hay otras causas mucho mayores, pero algunos sí, chicos que podrían derivarse a una secundaria con unos tintes de formación profesional que les interese, con clases más dinámicas, más prácticas. Exacto. Y no se están llevando a cabo, por lo menos en la concertada, tenemos unas restricciones. Y hablo yo que ya he tenido un determinado diálogo con Consejería y con el director de Calidad Educativa, don Antonio Tejero, y tenemos, pues bueno, por lo menos una promesa que vamos a tener un PCPI de 2 años. Pero yo creo que esas vías hay que utilizar, las que están. Y que yo creo que... Yo no sería partidario de poner esas vías, pero si están, úsense, y si van bien, pues vale. Yo creo que hay que evitarlo antes. Es decir, en los mejores sistemas educativos lo que tratan es de que nadie pierda, o sea, que no sean necesarios esos cursos o esos itinerarios para tirar por la tangente a los alumnos. Bueno, es decir, tratar de evitar eso. ¿Tú no crees en la diversidad? Sí, claro que sí, pero la diversidad... Sí, perfecta. La diversidad, pero no la desigualdad, bueno, que no es lo mismo. ¿Por qué es desigual? Porque es desigual un chico que coja FP, un chico que coja bachillerato. Hombre, hoy... Yo creo que eso... No, vamos, esto es muy complicado. Claro, vamos a ver. Pues háganlo sencillo, que lo queremos entender todos. La escuela, trato de explicarlo brevísimamente. La escuela es la única institución por la que pasan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. La única, en este momento, la única. Y todos salen clasificados, todos. No ESO, la ESO, bueno, y luego los ciclos formativos correspondientes. Orientados. Y esos ciclos... Orientados. Espera, no, salen clasificados. No, perdón. Sale con bachillerato certificado, sale diplomado, sale licenciado. A ver, sale clasificado orientados. Y por escrito. Espera, termino. Y luego eso, vamos a ir a una obra. El que no tiene la ESO y que tiene un ciclo formativo de nivel inferior, va a peón no cualificado. El que tiene la ESO, claro, es automático. Los 5 niveles profesionales de una obra... Pero digo, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Pues por lo tanto no le pongamos que ya el niño vaya con esa clasificación. Porque luego el empleador dice, si tú, que vienes de la escuela y los profesores que no saben, que saben de esto, dicen que tú no sabes nada, ¿qué empleo te voy a dar a ti? Concluya, por favor, para llegar a una meta, concluya. Si yo tengo varios caminos. Sí. Y uno necesitan 5 etapas y otro necesitan 2 etapas, ¿por qué no puedo utilizarlas? ¿Me permiten que hagamos un brevísimo, se lo garantizo que es brevísimo intermedio, porque lo que no quiero es cortarles a ninguno de ustedes en algo que era complicado, pero creo que lo están poniendo bastante sencillo. Pero no se olviden que a la vuelta, inmediatamente, aparte de aclarar diversidad y diferencias, vamos a hablar también de la implicación de la familia en el ámbito educativo, que muchas veces nos quedamos atrás. No se vayan porque estamos aquí inmediatamente. He podido formarme para conseguir el empleo que necesito, un empleo con futuro. Entre mi preparador laboral y yo hemos conseguido un empleo para mí. Me he preparado para trabajar y sé que lo voy a conseguir. Tengo el apoyo necesario para conseguir un empleo. Con las ayudas recibidas he podido financiar la formación y contratación de mis trabajadores. En el Servicio Extremeño Público de Empleo vamos a ayudarte. Juntos
vamos a encontrar la formación y las ayudas que tú necesitas. Comienza la fase de grupos. Todos los detalles de la primera jornada en Zona Champions. El martes 14 a las 11:10, más de una hora con los mejores resúmenes de los partidos jugados, con especial atención al Bursaspor Valencia y al Barcelona Panathinaikos. Y el miércoles 15, en directo, a partir de las 8:15 desde el Santiago Bernabéu, un duelo entre dos históricos que suman 13 Copas de Europa, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Y tras el partido, un completo análisis de la noche de competición con lo mejor de grandes encuentros como el Bayern de Múnich, Roma, el Milán, Auxerre o el Arsenal Sporting de Braga. Toda la Champions en el 7, en Canal Extremadura. Heineken y Mastercard, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Os recomendamos que si podéis, apaguéis la luz y os pongáis en la piel de nuestros protagonistas. Veía rayos de energía. Pues a todos se acostumbra, menos al trabajo. Nosotros tenemos que trabajar para poder comer. Por eso te puedo afirmar que cambio aquí no va a haber. Robo o cobro justo. No estoy cometiendo ningún tipo de delito. Sabíamos que si los dejábamos allí, esas personas iban a morir todas. Esfera, una mirada al mundo desde Extremadura. Porque hoy en día es necesario estar entretenido. Porque hoy en día es imprescindible saber de sexo. Porque hoy en día es una delicia conocer más y mejor nuestra tierra, Extremadura. Porque hoy en día es ineludible cuidar nuestra salud. Porque hoy en día cuidamos, queremos y respetamos a nuestros mayores. Por todas estas y otras muchísimas razones, hoy en día. Todas las mañanas. De 12 a 2 de la tarde aquí, en Canal Extremadura. Nombre. Carlota. Qué fuerte. 65. ¿Pero qué dices? 50. Tranqui, mamá. Hijos de mala madre. Mamá. Carla, ¿cuántos coitos al año? Pues ¿estás segura de que no te lo cambiaron en el hospital? El picha floja de la caja de ahorros. O sea, que nada de LSD. Mamá, se llama DSL. Niñatos. La felicidad existe, pero es breve de cojones. Muy lógico. Mamá Carlota, de lunes a viernes, después del juego de llaves, en Canal Extremadura. Sharon lo quiere todo. Todos la adoraban, pero solo había una forma de llegar a ella. Robert lo controla todo. Aquí hay 3 formas de hacer las cosas. Hacerlas bien, hacerlas mal y hacerlas como yo las hago. Y Joe lo protege todo. Solo intento montar algo grande para ti y para mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Pero en Las Vegas eso no es suficiente. No está en su casa, pero allí es donde le enviaremos. Lo siento, lo sentirá. Porque en Las Vegas todo tiene un precio. Una película de Martin Scorsese. Casino. ¿Quieres probar suerte? El viernes 17 de septiembre, cine sin cortes, en Canal Extremadura. Repite con nosotros. No pienso volver a la rutina en septiembre. Voy a salir de fiesta con el abogado de la competencia. Conoceré al robot más humano del mundo. Hola, Andrew. Me veré envuelta en una intensa trama policial. Voy a hacer de canguro del equipo de animadoras. ¿Es siempre tan gilipollas? Sí. A ser el descendiente elegido de una familia maldita. Y a convertirme en un cazador intergaláctico. Esa cosa arrasará este territorio y estáis en él. Septiembre. En Canal Extremadura.
sé si todos seríamos capaces de responder a la pregunta de esta noche inicial en este primer programa de la nueva temporada de Ecos: ¿qué educación queremos? Por lo pronto nuestros invitados sí, además están poniendo una serie de puntos críticos e importantes sobre el plató. Representan tanto a la educación pública, la enseñanza concertada, madres, padres y también la formación de los futuros docentes. En esa primera parte nos fuimos con algo que María Isabel quiere aclarar inmediatamente, que es sobre alguna apreciación de Andrés Ángel en cuanto a la clasificación, que salen clasificados, en este caso María Isabel, los alumnos nos referimos, dice que orientados, al igual que les pido Paqui y Francisco que intervengan para ahondar en otros temas, por favor. Sí, yo nada, aclarar solamente la terminología de clasificados y orientados, porque no sé, me ha dado la sensación que eran como coches, que le vamos a poner una etiquetita, salen, le ponemos la etiqueta, este para allá, este para acá. No, creo que hay un equipo de profesionales detrás que hacen un trabajo estupendo, que son psicólogos, pedagogos, orientadores, y que hacen ese trabajo muy bien hecho. Por otro lado, en concreto el centro donde yo estoy ayuda a que el abandono escolar no sea tan grande, en tanto en cuanto nosotros acogemos a niños, como comentaste tú, Pedro, con alguna discapacidad, o sea, la diversidad, Francisco, que terminan la secundaria o no han podido terminar la secundaria porque han tenido su fracaso que conlleva una discapacidad, y les enseñamos, trabajan en un PCEPI donde luego pueden encontrar un trabajo. A lo mejor no van a ser arquitectos, pero sí el ayudante del albañil. Tiene la posibilidad también de ser arquitecto. Yo he estado en programas de diferenciación que ahora mismo son abogados y tienen carreras. En otro colegio estudié antes, en Padre Piquer, en Madrid. O sea que yo lo que tú dices, o sea, es una clasificación entre comillas. O sea, es una forma de crearles itinerarios que les facilite lo que a lo mejor no pueden tener ellos, pero sin cerrarles las posibilidades que tengan. Hay algo, decía Ángel, que PCEPI o cualquier otra de las herramientas que la administración Concrete, por favor, para que ya que lo han dicho, expliquen, porque no todos tenemos las siglas, o se tiene PCEPI. Hay el programa de cualificación interprofesional, por eso se lo insisto. Son herramientas cuando no se han visto herramientas finales para un problema cierto. Imagino que Ángel lo que iba es que antes de llegar a esas herramientas hay otras vías para prevenir el fracaso. Sí. Y hay una vía que no queremos usar, yo no sé si es por un aburguesamiento histórico ya, y es una racionalización de los currículum de la ESO, por ejemplo. No es lógico, un ejemplo, no es lógico que enseñes las oraciones subordinadas en segundo de la ESO y en cuarto de la ESO. ¿Por qué dos veces? Aligera currículos, racionalizas currículos y estás evitando... Supongo que sí conocerás todo lo que es la programación curricular en ámbitos educativos, en lugar de asignatura. Yo creo que eso es una manera de aligerar y de alguna forma agilizar este aprendizaje. Bueno, esto sabrás tú más. Y ayudaría a la economía familiar, ayudaría a la economía familiar en tanto en cuanto los libros de texto no se pondrían obsoletos en 2 años. Que esto, hoy mismo en el periódico digital, en el Hoy Digital, he leído que va a hacer un programa piloto de los libros digitales. 10 de nuestros centros extremeños van a beneficiarse de libros escolares, y el equipo directivo de los centros va a ser quien decida qué 2 asignaturas se van a dar. Creo que hablaban de quinto de primaria y de primero de la ESO. Entonces, eso ayudaría... Disculpa, no lo decide el equipo directivo, el equipo docente es quien decide en función del alumnado. Sí. Y nada, entonces eso pues también que eso me parece una auténtica barbaridad, que el libro de texto, dicen que es para ahorrar el libro de texto, ¿no? Pero al final realmente están gastando más y no sé qué es lo que es peor. Andrés Ángel, ¿alguna apreciación sobre este asunto que voy a pasar a otro? No, yo creo, mientras estemos hablando de cosas externas al sistema, no arreglamos nada. Hay que entrar dentro del propio sistema y romper un poco todo eso, porque si no... le llamaremos antes garantía social, ahora no sé qué, luego itinerario, el cuarto itinerario. Vamos a tratar, mientras tengamos una papelera,
y haya un papel, lo vamos a tirar cuando nos sirve. Hay que quitar la papelera y a ver qué hacemos con el papel. Esa es la pregunta. Es decir, claro que tenemos papeles distintos, pero si tenemos una papelera, ya lo tenemos resuelto, lo echamos a la papelera. Entonces, mientras mantengamos ese tipo de itinerarios, etcétera, si no cambiamos de dentro, en cuanto veamos un papel que nos estorba, a la papelera. Y ese es el muchacho, ¿no? Cojamos esa metáfora. Mientras no toquemos el tema de la evaluación, claro, el tema de la evaluación, es decir, evaluar de distinta manera, y mientras no nos acerquemos a la individualización, a atender a resolver los problemas concretos de cada muchacho, no vamos a avanzar en el fracaso escolar. Si nosotros nos atendemos a cada muchacho sus necesidades, y las nuevas tecnologías son un recurso impresionante para poder hacer un seguimiento de cada uno de los sujetos, no vamos a hacer nada. Antes que intervengan, ¿qué significa evaluar de distinta manera? Tengamos un poco la percepción clara. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir exactamente evaluar de otra manera? Primero, el profesor tiene que no tener el poder de calificar. ¿Por qué? El poder tiene que ser compartido. El alumno. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener... Porque quiero que sea... por el alumno, dice. Sí. Porque quiero que lo que yo evalúo se acerque más a la verdad. Porque vamos a ver, si a mí un alumno me dice que ahora ha cambiado la forma de ver, por ejemplo, yo que sé, la geografía, esa forma que dice que ha cambiado, yo no la puedo evaluar. Puedo evaluar cosas externas, como por ejemplo que me haga un mapa mudo y ponga las capitales. Pero ese otro cambio, que es el importante, eso de esa... ¿Qué piensan ustedes, por favor? Ese cambio que tú pretendes es una utopía dentro de... Vaya, hombre, cuando dices utopía, ¿qué significa? Vamos, que no es real. Que me das la razón como... No. Que no es real. ¿Cómo que no es real? Claro que es real, claro que es real. Ángel, escuchemos las otras opiniones. Tenemos en perspectiva un cambio importante, que es todo el aprendizaje por competencia, donde indudablemente el sistema de evaluación tiene que cambiar de arriba abajo. Efectivamente. Pero sobre la realidad que tenemos. Si yo hablo de la realidad. Hombre, la realidad es decirme que prescindamos de la papelera. Hoy por hoy hay papelera. ¿Quieras verla o no? ¿Dónde tiras un papel? Bueno, pues hoy por hoy es así. Pues entonces dejemos de eufemismos y no digamos orientación, diremos claramente clasificación. No, pero aquí, María Isabel, las papeleras seguramente tengan que estar. Digo seguramente, o al menos están, por eso que yo digo, pero están. No las llenemos. Sí, Antes de... Hay muchas cosas que no hacemos y que no hacemos seguramente por falta de valentía. Por falta de recursos. Por pereza. Yo no creo que sea tanto una falta de formación. Hay muchas cosas. Permítame que lo adelante antes, permítanme si quieren concluir en esta parte, porque sí quería saber hasta dónde debe llegar la implicación de la familia. Es un asunto que a lo mejor hoy estamos en un ámbito más docente, pero es preocupante muchas veces cuando incluso hay denuncias del papel jugado por padres y madres. En este caso se lo pregunto casi a la representante de madre que tenemos. ¿Cuál es el papel de implicación, que lo ha dicho también usted, dentro del ámbito educativo? ¿Cuál debería ser? Yo creo que como madre, yo, gracias a Dios, tengo menos problemas que como docente. Sí. Pero soy consciente de que la implicación tiene que ser hasta el final, desde el principio hasta el final. O sea, de que realmente la educación en valores se dé en casa, empiece en casa y continúe en la escuela, pero que la escuela también le dé la importancia que tiene. Me explico. Yo le puedo enseñar a mi hijo, a mis hijos, unos modelos de actuación, ¿sí? En la escuela van a darle los modelos correctos, seguro. Pero si tratan la educación en valores como un tema transversal, no dándole la importancia que realmente tiene, y bueno, en infantil y primaria se llevan más a cabo las tutorías de forma asistemática, ¿no? Pero en secundaria creo que son 1 hora de tutoría a la semana puesta en un horario, tal, no. O sea, yo creo que tiene que ser igual todos, o sea, todos a una. Vamos a educar a los niños en el desarrollo integral, pero desde abajo, todos juntos. Que los padres no tenemos tiempo porque estamos trabajando, porque cada vez hay más actividades, todo eso. Que los profesores también tenemos menos tiempo porque que si tenemos que hacer la programación de aula, que si tenemos que rellenar los ratos en rayuela, que si mucho. Entonces hay que ponerse de acuerdo, creo yo, en tiempos, en espacios, en crear una serie de condiciones que sean factibles para la... Pienso, o sea, estoy de acuerdo con Maribel, pero pienso que hay también una
un defecto de forma. Es decir, o sea, a los padres les falta formación y cultura de participación. Bueno. Por desgracia hay un porcentaje, no todo, pero hay un porcentaje bastante elevado de gente pues que no participa pues porque no. O sea, ha habido fracaso de escuelas de padres en centros, por ejemplo, nuestro, de una asistencia mínima, y los que asisten son los que menos falta le hace la formación. Hay como que la participación se reduce a reivindicar los derechos. Sí. Y entonces Andrés Ángel es muy escéptico falta un proceso de formación importante. Creo que tenemos que hacernos autocrítica. Tenemos que hacernos autocrítica. Los claustros, hay por ahí una expresión, es pública la escuela pública, y dicen, la pública y no ya la concertada. Dicen, no, es de los maestros. Los claustros tienen un poder total sobre el manejo. Tenía que ser el consejo escolar, pero funcionan con los claustros. Con lo cual, mientras no cambiemos esa mentalidad de que no es el claustro, sino el consejo escolar el que toma las decisiones, Andrés, para yo coger a padres para mi consejo escolar, tengo que ir en busca de ellos. Claro, o sea, decirle, oye, por favor, presentaros algunos. Sí, no, pero total, si es que es para hacer, claro, para ser convidado de piedra, no irías ni tú. Bueno, convidado de piedra se ponen en común. Para ser convidado de piedra, espera, mira, yo te hago un reto. Tú coges las actas de los consejos escolares de los 15 últimos consejos escolares de tu centro. Y mira, cuántos párrafos se dedican a lo que dice el director y el jefe de estudios, y cuántos hay lo que dice un padre o lo que dice un alumno. Aquí, muy concreto, que estamos avanzando ya prácticamente hacia España no tiene una tradición de cultura participativa. Entonces, probablemente difícil es pedir a los padres que se presenten a los consejos escolares. No obstante lo cual, yo debo decir que en los centros donde he trabajado, los consejos escolares, los padres han participado sin ningún tipo de problema. Había escuelas de padres detrás. Tú te has encargado de hacer una elaboración mucho más. O sea, que una cosa, la implicación de los padres en el proceso educativo. En los centros de secundaria, y es mi experiencia, hablo desde mi propia experiencia personal, jamás he tenido yo ningún problema con los padres. Siempre han ido, han estado absolutamente implicados en la educación de sus hijos, nunca han cuestionado delante del niño cualquier decisión o cualquier apreciación que yo haya podido dar. Yo decía, el modelo de esto, yo decía que hay soluciones prácticas. Ahí, por ejemplo, y te pongo, y no quiero hacer publicidad, pero esos centros públicos o privados o concertados que se han transformado en comunidades de aprendizaje, ¿hay cómo participa el personal? Es que no es lo mismo un privado que un concertado. No, pero el público, ya lo sé. Digo, es que que me refiero a centros que funcionan. Que ya lo sé. Vale. Que los que se han transformado en comunidades de aprendizaje. Sean de uno tipo o de otro. Sí. Antes de eso, me queda por escuchar de nuevo la voz de la calle, porque a la vuelta sí tenemos que hacer un par de aclaraciones con esta pregunta que formulamos, y concretamente a Francisco ya en esta ronda final. Escuchemos lo que piensan también sobre la futura ley de educación extremeña. Que el idioma extranjero lo empezarán a más temprana edad, porque empiezan muy tarde, pienso yo. La educación anterior, la que teníamos, no la educación que están dando ahora. Que incluya la autoridad del profesor en los colegios. Principalmente los padres debían de tener libertad para poder llevar en el centro que ellos elijan a los niños. El principio de que hay que trabajar. O sea que el niño tiene muchísimos derechos y poquísimas obligaciones. Más motivación, porque los niños muchas veces el fracaso escolar es porque se sienten como aislados, no se les hace caso, no se les motiva, y es lo que hace que haya fracaso. La motivación es el principal problema. Más disciplina, más respeto. Se van contra ti, tú no puedes decirles nada. No hay una ley que proteja al profesor propiamente. Protege más a los alumnos, digamos, de alguna manera, que al profesor. Solo con lo que han comentado en la calle tendríamos para otro debate, y seguro que
Andrés Ángel estaría también aquí porque hay cosas en las que desde luego no puede reaccionar de esa forma, pero el tiempo se nos va. Y sí le pediría a Francisco en primer lugar y a todos ustedes como ronda final, en una primera aclaración, en el primer turno que tuvimos, cómo ha vuelto a salir la ley extremeña. Por favor, aclárele lo más breve posible porque va a tener respuesta, intuyo que va a tener respuesta. Hablaba de los dos derechos fundamentales que tienen que estar recogidos. La educación para todos, todo el mundo tiene derecho a la educación, que es la igualdad, y luego el que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. No el centro en función de lo que oferten en el carácter propio del centro o en el sistema educativo que tengan. Los centros concertados tenemos un carácter propio, un ideario, que puede estar pues de acuerdo a las convicciones que represente o de acuerdo a la formación humana que ellos quieran dar, y los padres yo creo que es un derecho, además un derecho recogido en la Constitución, que tienen para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y eso debe estar recogido. María Isabel. Sí, yo estoy contigo en el tema, además es un derecho constitucional, es un derecho constitucional la libertad de elección de centro, pero ¿hasta qué punto eso es real? Porque en el centro, en Mérida puede haber 8, 10 o 12 colegios, ¿no? Pero a mí solamente me ponen 5 para elegir, no me ponen los 12. 5. De los 5 yo elijo en tercer lugar un concertado. No me dan el público 1, no me dan el 2, me dan el concertado, ¿vale? Pero yo en este caso no me he decidido por el concertado, pero podía haberlo hecho, pero no me he decidido y he acabado en un concertado, ¿vale? Se supone que también la Constitución dice que todos tenemos derecho a la educación en igualdad de condiciones. ¿Es la misma? No es la misma. No es la misma. ¿O sí? No, yo es que todo eso me parece, el planteamiento ese yo creo que no es creo que no es adecuado, no sé, iba a poner otro adjetivo más bruto, pero no es adecuado. Es decir, claro que tenemos, por eso decía yo, vamos a poner más centros públicos, con lo cual tú como madre participas en el ideario porque tienes posibilidad de ideario, no como posibilidad de ser el propietario el que impone el ideario. Entonces, claro que si va en la línea, es decir, más público, más participación, más posibilidad de participar tú como padre en la orientación de ese centro y no menos en la otra línea. Creo que es confuso, yo me confunde. ¿Pero por qué se hicieron los conciertos? No, pero yo digo porque los conciertos fue una época histórica que interpretaron, has dicho constitucional, se interpretó de una determinada manera cuando en aquel momento la idea era acabar con los privados o los que en aquel momento existían. Lo que pasa que la coyuntura política del artículo 27, creo que es de la Constitución, cuando dicen, oye, o admitimos la libertad de enseñanza, que luego se interpretó como la libre creación de centros, que podía haberse interpretado de otra manera, pero bueno, se hace así y ahí lo tenemos. ¿La libertad de enseñanza tú crees en ella o no? Claro. Pues entonces... Pero ahora vamos a empezar a hablar qué consiste en libertad de enseñanza. Ahora me parece ya que va a tener que ser... Sí, claro. Pues ese es un buen debate. Pero hay una cosa fundamental, que es que... Francisco, termine por favor, que tiene que intervenir Estado, aquí. ¿Cuánto le cuesta a un centro, que decíais antes vosotros? Con datos del MEC, del Ministerio de Educación y Ciencia, antiguamente, o sea, desde hace 6 o 7 años, un alumno en la pública son 3.800 y pico de euros, en la concertada 1.800. Sí. Terminamos, claro, Francisco, brevísimamente, para que tenemos que atender a los alumnos más difíciles. Ángeles, dejen por favor que intervengan. Brevísimamente, creo que la educación para todos está garantizada. Sí. Afortunadamente en este país y en nuestra comunidad tenemos garantizada la educación, pero a mí no tenemos libertad de enseñanza. ¿Qué entendéis por eso? Claro. Me lo están poniendo, nunca mejor dicho, aquí en el plato precisamente. Garantizada la educación en este país y en esta comunidad. ¿Cuál es la libertad de enseñanza? O por lo menos es el espíritu final que dejamos aquí sobre el plato. Andrés Ángel, muchísimas gracias.
María Isabel, igualmente, Francisco, por haber estado aquí en esta parte de la concertada, que ha tenido un buen compañero de debate aquí, digamos que sí, y Paqui Calle, por supuesto, también, con un recuerdo a todos, en este caso docentes que inician de nuevo su trabajo en sus tareas, que tengan suerte, ánimo y que piensen que el trabajo del docente solo redunda en bien de una sociedad, en este caso la extremeña. Buenas noches, será hasta el próximo martes y como siempre, encantados de reencontrarnos con ustedes.